Congresista Amer para la primera entrevista de la jornada. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bienvenido. Bueno, hoy día desde distintos puntos, ¿no? De distintos enfoques vamos a hablar de la mujer. Ciertamente le han caído, pero de todos lados, ¿no? A Carmen Omonte estos cuestionamientos. Y usted ha sido contundente en el sentido de asegurar que el APRA está detrás. ¿Por qué? Yo señalé en un programa de radio Día en la Mañana de que este cargamontón, a partir de falsos argumentos, porque la congresista, actual ministra, no ha incumplido la ley. Ella no es directiva de una empresa ni es accionista mayoritaria. Y por lo tanto, todo el cargamontón que hay sobre ella para que renuncie es más un juego político. Y un juego político muy centrado en el Congreso, donde va a recibir al gabinete para que le dé el voto de investidura. Un Congreso que tiene como punto de agenda central en estos meses, y en particular en este mes, el informe final sobre Alan García, que plantea la inhabilitación de Alan García por los diversos delitos que se han comprobado en la investigación. Entonces es indudable que hay una campaña, la mega comisión, hay una campaña que quiere poner un tema un poco a la fuerza, para buscar una cierta negociación política. ¿Usted ve entonces, digamos, un juego político, una estrategia? ¿Solamente desde el partido aprista o al fujimorismo también incluye al fujimorismo por el caso Gagó, por ejemplo, ¿no? Que también está pasando un poco por agua tibia, ¿no? Claro, ahí es que tienen varias estrategias los distintos actores. Yo creo que la estrategia, digamos, hay una estrategia de un sector del gran poder económico, que no quiere que se vea en el Congreso que se discuta el tema del gas de Camisea, que se quiere entregar al norte de Chile y no hacer petroquímica, ni quiere que se vea la refinería de Talara que debería ser puesta en ejecución. Entonces ese tema lo diluye. Hemos conseguido que vaya el próximo miércoles a la Comisión de Economía, de Energía y Minas, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, para tratar ese tema. Entonces es un tema que no aparece en los medios, es un tema que está, pese a que en Cusco hay 50.000 movilizados y hay un paro, y pese a que la refinería de Talara viene un paro de Petroperú en sus diversas operaciones. Entonces, ese es un tipo de estrategia. ¿Qué sector? Una cierta mayoría del Congreso se queda callada sobre el tema. Hay otra estrategia que es la estrategia que tiene el fujimorismo. El fujimorismo está esperando que se desgasten todos, pero ha saltado lo de Gagó, que es indudablemente, hay todas las indicaciones que hay ahí un delito cometido, pero la Comisión de Ética lo mira con renuencia, no da vueltas. Entonces ahí el fujimorismo creo que está un poco haciendo tiempo. Entonces donde se ha centrado el debate, paradójicamente, es en una ministra. Yo soy de oposición al gobierno actual, yo estuve entre los que hicimos la campaña electoral para que gane con un programa de cambios el gobierno actual. Usted reemplazó al fallecido Javier de Canseco, en el Frente y ahora Amplio. está en el Frente Amplio. Y eso no me obvia, siendo oposición, a decir que en ese caso no hay ninguna fundamentación para esa denuncia. Eso de oposición también me parece que oposición férrea, oposición saludable, como se dice, oposición democrática, porque ustedes votan con Gana Perú en muchas ocasiones, ¿no? A veces no, a veces sí, depende de cuáles son los temas. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado que tiene que hacerse el gasoducto y la petroquímica, y hemos dicho que lo que hizo el ministro Merino era una estafa al país, y que ese decreto supremo que está ahí vigente para que se exporte el gas del Camisea hacia Chile es una traición al Perú. Lo hemos dicho con todas sus letras. Hemos dicho que la refinería de Talara, vamos a apoyar la refinería, pero no ese decreto, esa ley por la cual se amarra a Petroperú y se no de esa forma. No de esa forma. Decimos que está bien la refinería, pero con integración vertical. ¿Usted se considera entonces opositor a este gobierno? Desde el punto de vista del proyecto de nación que el Perú requiere en este momento y que está abandonado. Le recuerdan mucho el tema del gas, ¿no? Ciertamente. De la promesa de 12 soles el balón. Y yo en particular se la recuerdo al presidente Humala. Usted se la recuerda. Porque pero además, eso fue, digamos, una conversación, presidente, mire, tengo esta propuesta, o el presidente le dijo, ¿qué te parece, mire, Manuel? Yo he sido parte de la comisión de programa y de campaña. Inclusive cuando se hizo la transferencia, yo fui el encargado de la transferencia de Energía y Minas. O sea, del tema conozco y tengo mis referencias. Y las cosas estaban clarísimas. Lo que ocurrió y lo que ocurrió hasta la fecha es que no hay una prioridad al mercado interno nacional para el gas, sino que se exporta. No hay una estrategia energética, ¿no? Debería haberla. Mira, en Colombia hay 7 millones de usuarios conectados con gas natural domiciliario. En el Perú hay 140.000. ¿Cuánto pagan esos 140.000? Ya en Lima
Aquí han presentado en este canal las facturas, pagan 8 soles, 12 soles, 14 soles, lo equivalente al balón de GLP. Entonces, somos adictos al balón. No subsidiado. La conexión domiciliaria, equivalente al valor, al poder correcto. calorífico del balón. Claro, pero usted no se refería a eso, ¿no? Sí, usted se me refería refería al balón de gas, me no refería a es que el balón de gas de gas natural, ¿no? era el símbolo del abastecimiento de combustible de la familia. Las familias ya no usan leña, Claro, no usan queroseno. Yo me refería expresamente a eso. Pero congresista, tender redes en un país de Perú, ¿cuánto tardaría? ¿Tú sabes que en Lima ya están las redes tendidas? Sí, claro, pero ¿después de cuántos años? No, las redes están tendidas hace varios años, fundamentalmente para la energía eléctrica de las industrias. Algunos distritos, y por lo tanto, no estaría seguro de todo la fundamentalmente capital, todo Lima. Casi todas las industrias de Lima utilizan esas redes para la industria. Para la parte domiciliaria lo que falta es una conexión. Esa conexión que falta, Ocinermin hizo un estudio demostrando que pasando de 100.000 a 1 millón de usuarios, esa conexión se financia sola, como era el tema del Cofigas. Por lo tanto, Lima debería tener ya 1 millón de conexiones domiciliarias de gas natural que bajaría para las familias. Pero hay responsabilidad de la empresa también, ¿no? ¿Hay qué? Responsabilidad de la empresa también, imagino. Por supuesto, es que la empresa está apañada por el gobierno, que permite que se dedique el gas fundamentalmente a la exportación. 50% del gas se exporta. Correcto. Y el resto se queda en electricidad. Y por eso dice que le recuerda al presidente Humala su promesa, porque se lo van a recordar a usted también. Yo no solamente la recuerdo, yo estoy en Lima en actividad en los distritos, correcto, exigiendo con los usuarios domiciliarios que se conecte la correcto. Bueno, no nos dejemos el tema, estábamos hablando de Carmen Omonte y supuestamente estas intenciones desestabilizadoras, ¿no?, del aprismo y del fujimorismo. Por eso yo había planteado en esa reunión, en esa entrevista que me hacen, que de una vez debe el Congreso ver el informe de la mega comisión. Se está dilatando, pero hay quienes consideran que Gana Perú también lo utiliza políticamente, ¿ah? Cada uno tiene sus cálculos políticos, pero yo creo que ese informe tiene que ser visto. Es un informe muy importante, es un informe trabajado con seriedad. Hay bastante material, yo he estado estudiando los documentos que ya han entregado a los congresistas, hay bastante material y bastante sustento en las pruebas presentadas, y es un informe trascendente en la historia de la República, primera vez que se va a tocar desde el punto de vista de la evaluación democrática con tanto detalle la evaluación de una gestión presidencial. Para meternos de lleno en el aprismo, solamente para dejar al fujimorismo, que un poco está como que en segundo plano, digamos, ¿no? En placé, digamos, ¿no?, con su estrategia, quiero decir. ¿Qué le pareció esta propuesta del congresista Becerril de una vacancia? Un poco irresponsable, ¿no? Me parece que incluso dentro de Fuerza Popular se dieron cuenta y lo trataron de que pase piola, como se dice, ¿no?, coloquialmente, ¿no? Porque creo que todo demócrata y defensor de la gobernabilidad debe condenar actitudes de este tipo que ningún favor le hacen, ¿no?, al país. Yo creo que esa propuesta es un absurdo político, es un absurdo constitucional, y obedece que a veces algunos congresistas para hacer noticias tienen que decir alguna barbaridad. Claro, pero hay barbaridades y barbaridades, ¿no? Si hubiera habido una propuesta del fujimorismo de presentar una vacancia, deberían haberla presentado. Yo creo que eso fue un juego de los parlamentarios. No veo que haya una y ahí quedó, actitud. ¿No? Yo creo que está ahí. Me parece que es más bien, si uno mira el análisis de los medios, si tú ves en los medios, el 80% que manejan los medios, cada vez que el presidente Humala mira un costado, le dicen, ojo, cuidado, que ya estás a punto de irte para otro lado. O sea, hay una especie de permanente sombra que lo van a vacar. Ese es el trasfondo que tiene un sector de la extrema derecha que maneja muchos medios. Tener al presidente asustado. Tener al presidente asustado, le sacan un titular, le sacan una cosa, entonces buscan así limitar la acción política, pero no se atreven a formular expresamente una propuesta, así que en el caso del país no tiene ninguna viabilidad. Cuando usted habla de grupos de poder, ¿incluye a algunos medios de comunicación también? Bueno, es que hay una circunstancia especial. Los medios de comunicación son medios ahora que actúan coordinadamente, en el sentido que la propia tecnología ha hecho que la transmisión electrónica, digital de los medios se junte con la información de los periódicos. Entonces tenemos una atmósfera mediática que crea el concepto de veracidad. Esa atmósfera mediática, cuando es controlada... El cargamontón, digamos. El cargamontón. Cuando es en contra, cuando es a favor... También es el cargamontón, pero es controlada, ¿por qué? Porque permite construir una idea. Y si esa idea está vinculada a un interés económico, y está vinculado a un interés político, construye un poder. Entonces alguien dice, vamos a construir la idea de que Susana Villarán ha robado. A insistir con eso, digamos. Insistir con eso, que ha robado de cualquier forma. Pero a Villarán no la acusan de corrupta, la acusan de incapaz. No, la están acusando de corrupta, de que ha tenido un préstamo
cuando ese préstamo lo tienen hasta en el Congreso, los congresistas del Congreso. Ahora, ya entendí un poco su figura sobre la intención del aprismo, pero ¿qué intención habría con Villarán? Con Villarán me parece lo que dijo el analista Kotler, hay un vacío político en el país que lo expresa un sector progresista y de izquierda. Y en el caso de Lima, Villarán ha querido revocar y no han podido, y hay el interés objetivo, real de algunas fuerzas de desaparecer a esa fuerza progresista y de izquierda en Lima. Entonces, lo que están convencidos es que Villarán tiene amplísimas posibilidades de ganar en la reelección, porque las reformas han empezado en Lima y la gente está convencida. Te pongo un caso concreto. Ahí sí discrepamos. Hace 4 años, un poco más, la conexión diaria de las personas era con la combi, era la cultura combi, el microbús, la atención diaria. Ahora 1 millón de personas se transportan por el metropolitano. Es una relación con la vida pública, con el espacio público. Lima ha cambiado. Es lo que pasa en los mercados. En los mercados, la parada que era el centro del mercado mayorista, ahora es una cosa chiquitita. Ese fue un trabajo de Castañeda. Ya está organizado. ¿Quién hizo Santanita? No me digas Castañeda. No, estamos hablando del Metropolitano. Y Metropolitano, Castañeda lo empezó ciertamente. Lo empezó Andrade, digamos, para ser exacto. Sí, el reglamento del tránsito que hasta ahora a veces es el cuarto año también, ¿no? Lo empieza Andrade y hay que reconocerlo con fuerza. Lo sigue Castañeda, hace una política pública general y quien se enfrenta a esas mafias que manejan el transporte y que desordenan el transporte en Lima es justamente... Después de la revocatoria, ¿no? Porque antes de la revocatoria... Desde antes estaba en la propuesta. Pasó todo lo puso todo debajo de la alfombra, voten por mí, apóyenme, y luego ya la revocatoria. No, estaba en la propuesta del comienzo, la reforma del transporte. Pero bueno, no podemos felicitar a alguien por hacer su trabajo, ¿no? Pero por hacerlo bien sí. Por hacerlo bien sí, entonces, no se puede poner falsedad. Entonces, y no vemos obras de envergadura tampoco, ¿no? Bueno, la reforma del transporte es una obra de envergadura. La reforma del comercio mayorista y minorista es una obra de envergadura. ¿No? Porque seguimos entrando a las avenidas y seguimos demorándonos 2 horas, 3 horas para trasladarnos a los distintos lugares. En parte, eso es parte de todo el proceso. Esto no va a tener sino en 10 años un resultado completo, pero la reforma empezó. O sea, los sectores que dificultaban ya se enfrentaron, ya se pararon y empezó el cambio. Y es cierto que hace 40 años la parada no se hizo, ¿no? Y alguien nos está enfrentando. Eso sí es verdad. Pero por lo demás, tengo mis dudas. Congresista, para ir terminando, el temita de Carmen Omonte, ¿no considera usted, en todo caso, que el presidente Humala pecó un poco de desinformado con respecto a este tema? Porque el artículo 31, ¿no? Lo tenía por acá, señala que está prohibida la congresista, la hoy ministra Omonte, de tener una concesión o tener acciones en esta empresa, ¿no? Ser accionista mayoritaria. ¿Pero no acciones? Ser accionista mayoritaria o ser... ¿Porque eso le da que una propiedad? O le da directiva. Ella una vez que es que es nombrada ministra, lo que corresponde, es lo que han hecho varios cuando lo nombraron ministros, simplemente por razones de ética. Artículo 31, no podrán ejercer actividades, estamos hablando de la ley de minería, ¿cierto? No podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos el presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Usted también no tiene nada, ¿no? ¿Seguro? Seguro, yo sí estoy totalmente seguro. Los ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango, el contralor, los procuradores, los funcionarios empleados del sector de energía y minas, nombrados o asignados a la alta dirección, al Consejo de Minería, a la Dirección General de Minería, Dirección de Fiscalización Minera, a los órganos regionales de minería y el Registro Público de Minería. Entonces, para mí este artículo es claro, ¿no? Es clarísimo, pero lo que está diciendo es no podrán ejercer funciones. Ella llega al ministerio en medio de un cambio de gabinete que nadie sabía bien qué estaba pasando, y ella misma lo ha dicho que sube en ese día mismo, no se define, ya llegó con las inmediatamente llega con las acciones, pero no incumple lo que dice el mandato constitucional y lo que dice la ley orgánica respectiva. Entonces ella ha tenido que hacer lo que correspondía. ¿Y entonces ahora por qué cede las acciones? Tiene que cederlas. Es lo que han hecho muchos que han entrado. ¿Y por qué no lo hizo cuando era congresista? Porque aquí habla de miembros del Poder Legislativo, dice. Cuando era congresista no tenía ninguna función específica sobre ese tema. Pero acá dice, pues, congresista, los miembros del Poder Legislativo. Sobre materia que tengan que ver. ¿Por qué sancionaron a Javier Diz-Canseco? ¿Por el conflicto de interés? ¿Por qué lo sancionaron a Javier Diz-Canseco? Por una falsedad impresionante de que él tenía interés y no lo tenía ninguno. En este caso, ella lo que tenía... Pero ella debió informar en todo caso, ¿no? Al Congreso, por si acaso yo tengo acciones, por si acaso, porque si en algún momento yo legislo. Ciertamente, pero ella ha votado sobre un tema parecido, no ha votado sobre un tema parecido hasta donde yo sé. Bueno, pero no estamos hablando de su votación en el Congreso, estamos hablando de su cargo como ministra.
Entonces, su cargo como ministra, ciertamente, ella tiene el que presidente renunciar a Humala las no acciones. se equivocó. Ella ¿Usted tiene considera que que renunciar a las no? acciones. No tiene Digamos, que- al margen de Omonte, el presidente no se equivocó, pudo averiguar al respecto. No, es que ese Ha sido transparente. No ha sido transparente, ese gabinete fue improvisado. Es evidente que el gabinete es improvisado. Que suben así, entran, un ministro estaba haciendo cola y después ya no está, otro está y no sabe si se va a quedar. Es un gabinete improvisado. Ese cambio de gabinete, con el cual el ministro Castilla pasa a dominar el gabinete y convierte a la primera dama en su vocera, es un cambio improvisado. Pero eso no quita que Estas cosas Omonte, ocurren en esos cambios pero en todo improvisados, caso pues. sí es transparente el ejercicio de Omonte, digamos. El ejercicio de Monte, justamente, primero yo he dicho Sí la ampara la ley. Yo he dicho que ella ni es directiva ni tiene mayoría de acciones, primero. Segundo, teniendo acciones y siendo ministra, tiene que renunciar a las acciones, que es lo que ha anunciado que ha hecho. A eso me he referido. Y en medio de un cambio que es una batahola. Correcto. Y he dicho que en el Congreso no se está viendo adecuadamente los problemas principales. Que este es un problema que podía haberse visto de muchas maneras, pero se está viendo de manera como si fuera el problema principal de la Nación y del Congreso. Cuando hay el problema de Alan García, es un problema que no se está queriendo ver. Y como usted me ha preguntado mis acciones, aquí le voy a regalar un libro. Yo sí publico libros de poesía, pero esos libros son justamente parte de la vida. Lo voy a leer entonces cuando esté romántico. Lo presento hoy día a las 7 de la noche, o sea que puede estar romántico. ¿Hoy día? ¿A dónde? Hoy día en el Virrey. Congresista, bueno, ya que lo veo también muy respetuoso de la democracia, de la gobernabilidad, ¿no? De algunas acciones del presidente Humala, imagino que va a condenar, si viene el caso, una propuesta de sancionar al congresista Rimarachín, ¿no? ¿Que voy a qué? Va a apoyar una sanción contra el congresista Rimarachín. ¿Qué delito cometió el congresista cuando Rimarachín? se presentó el presidente Humala ante el Congreso. Yo estuve en la comisión de portavoces y yo expliqué y fundamenté que el congresista Rimarachín había presentado su cartel una vez que el presidente de la República había terminado su discurso. No es el mismo caso que la congresista Marta Chávez, que se puso a hablar casi como y salió cuando estaba declarando Rodríguez Cuadros a gritar, en fin, a denostar sobre el fallo de la Haya también, en el hall de los pasos perdidos. Eso es una cosa diferente. Solamente el hemiciclo, digamos. La sanción que se le quiere plantear a la congresista es por el tema del hemiciclo, no posterior. Y por el tema del hemiciclo, él no interrumpió. Las declaraciones posteriores no afectan, son puntos de vista. No deben de... Yo discrepo absolutamente con el congresista Rimarachín, que hay que recuperar Ica y Tarapacá. A mí me parece una barbaridad política decirlo. Yo creo que ya el acuerdo que hay con Chile de limitación de la frontera marítima resuelve los problemas territoriales del Perú definitivamente. Me parece muy bien, por más que hayamos perdido en parte para Tacna, pero yo creo que eso está muy bien. Ahí quedó, San Ahí tengo una diferencia con Rimarachín. Gracias, congresista. Muy amable. Manuel Lamer, congresista de Frente Amplio, Acción Popular, estuvo con nosotros. Pausa.